Hola amigos queridos, bienvenidos a un nuevo video. En estos últimos días se ha mencionado de una supuesta cura contra el COVID-19. Se trata del químico dióxido de cloro. Esta noticia ha surgido mediante las redes sociales, ya que en algunas publicaciones se menciona que las personas se han medicado con este químico para curarse del COVID y que supuestamente los resultados han sido satisfactorios. Pero eso no quiere decir que oficialmente este químico sea una cura medicinal para el COVID, ya que ningún laboratorio químico lo ha anunciado. Así que este video tratará la explicación del dióxido de cloro respecto al COVID-19. Sin nada más que decir, comencemos. Primero, empecemos por explicar qué es este químico. El dióxido de cloro es un compuesto químico con la fórmula de ClO2, que existe como gas verde amarillento por encima de los 11 grados. Un líquido marrón rojizo entre los 11 grados y menos 59 grados, y como cristales de color naranja brillante por debajo de los 59 grados. Es un agente oxidante capaz de transferir oxígeno a una variedad de sustratos, mientras gana uno o más electrones a través de la oxidación, reducción o también conocido como redox. No se hidroliza cuando ingresa al agua y generalmente se maneja como un gas disuelto en solución en agua. Los peligros potenciales del dióxido de cloro incluyen problemas de salud, explosividad e ignición de incendios. Se usa comúnmente como blanqueador. El dióxido de cloro fue descubierto en 1814 por el científico Sir Humphrey Davy. Este científico produjo este gas mediante la mezcla del ácido sulfúrico o clorato de potasio. La consecuencia es que se reemplaza el ácido sulfúrico por el ácido hipocloroso. El dióxido de cloro se puede utilizar de dos maneras. La primera es la generación in situ con un proceso especial. La segunda es la posibilidad para pedir el dióxido de la clorina en su forma estabilizada o también dicho como SCD. El SCD se activa in situ siempre que su uso sea deseable. Puede ser dosificado en un proceso existente o nuevo donde se requiere la desinfección. Esto lo hace un desinfectante fácil de utilizar, seguro y versátil. El sistema de la dosificación es compacto, seguro, flexible y bajo en mantenimiento. En el área de plantas que se riegan con agua residual o potable, se puede aplicar este químico para la desinfección del agua potable y residual, para la lucha contra la legionela en sistemas de agua fría y de agua caliente, para la desinfección del agua en las torres de refrigeración e instalaciones de aire acondicionado, y para la desinfección de agua de riego en el cultivo de plantas. En el caso de la industria alimenticia y de bebidas, se usa este químico en la desinfección de agua de uso industrial y de producto, en limpieza de botellas, enjuagadores y pasteurizadores, llenado estéril en frío, desinfectante en equipos SIP, tratamientos de agua de vapores condensados en la industria láctea, desinfección del agua de lavados de frutas, hortalizas, marisco, pescados, aves, etc. En el área de fábricas se usa para el tratamiento del agua de refrigeración, para la lucha contra la legionela en circuitos de refrigeración, para la desinfección de agua de proceso, eliminación de sustancias olorosas en lavaderos de aire y para el control del limo en la industria papelera. Desde el comienzo de la pandemia, en redes sociales se han ofrecido todo tipo de productos para prevenir el COVID-19, desde remedios naturales hasta medicamentos que supuestamente curan la enfermedad. El dióxido de cloro es uno de los productos que ha ganado protagonismo en las redes sociales, y son muchas las publicaciones que aseguran que este tiene la propiedad de curar la enfermedad. Sin embargo, de acuerdo con un comunicado de prensa emitido por la Administración de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos, por sus siglas FDA, y citado por France 24, este producto, además de ser ineficaz, puede ocasionar graves problemas de salud e incluso la muerte. Algunos de los problemas que ocasiona al ingerir dióxido de cloro son insuficiencia respiratoria, baja presión arterial, insuficiencia hepática, disminución de glóbulos rojos, afectación de la actividad eléctrica del corazón, diarrea y vómitos severos. Ante estos riesgos, son varios los países de Latinoamérica que prohibieron su venta, como Colombia y Argentina, así como varios países europeos. Sin embargo, en algunos países se están usando las redes sociales para vender el dióxido de cloro sin reconocer los riesgos que puede producir el producto. Incluso los vendedores de redes sociales se apoyan en declaraciones hechas por científicos y médicos como el alemán Andreas Klacker,
y el doctor argentino Beller. Según France 24, en Facebook existen grupos con testimonios de personas que supuestamente se han recuperado gracias al dióxido de cloro. Además, el medio investigó los valores a los cuales se vende el dióxido y oscilan entre los 8 y los $30 en los países latinoamericanos. Este producto ha sido ofrecido antes de la pandemia. Según France 24, el dióxido de cloro se ofrece para curar el cáncer, el VIH, el asma, la diabetes, entre otros problemas de salud. Desde la Organización Panamericana de la Salud, indican que esta sustancia se utiliza como desinfectante en dosis bajas y que reacciona rápidamente sobre los tejidos humanos. La última palabra la tiene la Organización Mundial de la Salud, ya que ha afirmado constantemente que por el momento no existe ningún medicamento que pueda prevenir o curar el COVID-19 y que no es recomendable automedicarse con este químico ni con cualquier otro. Si tienes síntomas de COVID, es recomendable ir con un médico lo antes posible y que se lo medique de la manera correcta. Cabe aclarar que yo no estoy recomendando este químico como una medicina, ya que no existen pruebas válidas que esta sea una cura segura para las personas. Díganme qué opinan de esta supuesta medicina y si se han medicado con esta en los comentarios. Si les gustó el video, por favor denle like, compártanlo y suscríbanse al canal. De esta manera me estarán ayudando a crear más contenido similar a este y a mejorar la calidad de estos. También me pueden seguir en Facebook, el link se los dejo en la descripción. Nos vemos pronto con un nuevo video. Hasta luego. La primera fiesta de Año Nuevo de la que se tienen referencias históricas se celebraba en Babilonia, en la actual Irak. Tenía lugar a mediados de marzo, coincidiendo